Este mensaje lo hemos preparado como un preámbulo, si es que vale el término, para que todos entendamos cuál es la forma en que Dios nos va a llevar a su reino. Este es el punto muy importante. Por supuesto, todos los mensajes que por años venimos escuchando siempre hablan, siempre dicen de que debemos estar bien preparados, que debemos ser fieles, que debemos tener fe, que debemos caminar con justicia, obedeciendo los mandamientos. Lo sabemos muy bien. Pero hay algo muy importante que tal vez no lo hemos tocado mucho todavía. Ahora que las fiestas están próximas, cada uno debe y necesita analizar su condición personal para asegurar que se encuentra listo para enfrentar todos los retos que Dios espera que cada uno de nosotros cumplamos. Su intención es hacer de nosotros una nueva creación, pero algo muy especial. Cuando yo estaba preparando este mensaje, yo me preguntaba a mí mismo, me decía, bueno, entonces nuestro destino está bien fijo, bien fijado. No tenemos por dónde salir. Tenemos que seguir esa ruta que Dios nos está trazando. Vamos a ver cuál es. Como todavía no nos encontramos en el reino, por eso necesitamos saber qué tan preparados estamos para reinar bajo la autoridad de nuestro Rey Jesucristo, tomando por supuesto en consideración los ejemplos que nos dan las Escrituras. De hecho, uno de nuestros mejores ejemplos es por supuesto el rey David, porque él fue un varón conforme al corazón de Dios, como nos dice el libro de Hechos en el capítulo 13 y versículo 22. Aunque para hacerlo, David tuvo mucho que aprender, David tuvo mucho que sufrir, precisamente porque pecó y cometió errores que necesitaban ser subsanados. Y cuando él se arrepintió, y cuando él pidió a Dios que le perdone, como dijo Jesucristo, hasta 70 veces 7, cuando lo logró, entonces Dios lo perdonó. Por esa razón, cuando él resucite en la primera resurrección, va a reinar sobre las 12 tribus de Israel. Él va a estar a la cabeza. ¿Dónde se encuentra esta escritura? Se encuentra en Ezequiel, capítulo 37 y versículo 34. David va a reinar. ¿Por qué? Porque David hizo suficientes méritos para llegar a ser lo que todos también necesitamos ser. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué Israel tuvo tantos reyes humanos? ¿Se han preguntado? ¿Acaso Dios no era el rey de ellos? La Biblia dice que Dios siempre fue el rey de Israel. Por eso nos causa mucha extrañeza que precisamente Israel, como pueblo escogido, haya tenido reyes humanos, sabiendo que Dios siempre fue rey de ellos. En lugar de seguir el camino fácil que Israel debió haber realizado, ellos escogieron el camino más difícil, el cual después habría de tener serias consecuencias. Y nosotros, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, cuando miramos hacia el Antiguo Testamento, sabemos cuáles fueron esas trágicas consecuencias que tuvo Israel, precisamente debido a no haber obedecido a Dios. Esta es una lección muy importante para nosotros. Claro que nosotros sabemos que nuestra obediencia a Dios debe primar en nuestra vida espiritual, pero ellos se olvidaron y por esa razón ellos sufrieron serias consecuencias por ello. Primera de Samuel, vamos a Primera de Samuel, capítulo 8. Capítulo 8 y versículos 1 al 7. Primera de Samuel, capítulo 8 y versículos 1 al 7. Aconteció que
habiendo Samuel envejecido, Samuel sabemos que fue un profeta y también fue una persona que guiaba al pueblo. Entonces aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces. Él era el principal juez, pero como ya era viejo, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Por mucho que ellos fueron hijos, ellos no cumplieron con lo que su padre Samuel, fiel a Dios, les había enseñado. Versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Samuel estaba allá entonces. Y le dijeron: he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel, versículo 6, esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Eterno. Y dijo el Eterno a Samuel, versículo 7, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que yo no reine sobre ellos. En lugar de pedir jueces honestos, cambiando a los hijos de Samuel, como en los tiempos de Moisés, más bien acudieron a Samuel para pedirle un rey humano, a sabiendas que Dios era su rey. Entonces Samuel transmitió la palabra de Dios, advirtiendo lo duro que podía ser la elección de un rey humano. Versículo 11. Dijo pues Samuel: así hará el rey David, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros, y su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Es decir, los reyes humanos iban a aprovecharse del pueblo para que sean servidos por ellos. Versículo 12. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses. Como vemos, el rey iba a mandar, iba a estar sentado en su trono, pero iba a mandar a su pueblo para que el pueblo le sirva. Y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Como vemos, la noticia no era tan buena. Sin embargo, Samuel les dijo: ok, si ustedes han escogido eso, allá ustedes. Su deseo era vivir en forma autónoma. Ellos querían imitar a las naciones que estaban cerca, porque de esa manera ya no tendrían que seguir las normas de Dios. Ellos pensaban que se estaban librando de las normas de Dios, pero no sabían lo que Dios pensaba al respecto, porque lo habían rechazado. Por eso, al final del periodo de los jueces, que fue un desastre, como bien sabemos, de todos los jueces, que duró más o menos 300 años, encontramos escrito en los versos finales de este libro de Jueces lo siguiente: Jueces, capítulo 17, Jueces, capítulo 17, y versículo 6. Dice: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo bien que le parecía. Cada uno hacía lo bien que le parecía. Claro que es fácil saber lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, porque también sabemos que la Escritura dice que cuando no hay dirección, cuando no hay autoridad, el pueblo se desvía,
el pueblo empieza a hacer lo que le parece también. Y cuando nos damos cuenta de ello, vemos que también el mundo actual hace lo que le parece. El mundo actual hace lo que le parece. Porque vivimos en un mundo lleno de idolatría y promiscuidad, que desconoce al verdadero Dios. Por eso dicen lo que dicen y hacen lo que hacen. Tienen libertad de hacerlo. Nadie les puede decir que lo que están haciendo está mal. Por eso vemos que hay un paralelo increíble con ese tiempo de Israel. Y esa gente vive en medio de una cultura centrada en los bajos instintos del hombre. Cada vez estamos viendo nosotros más promiscuidad y las mujeres empiezan a caminar cada vez con menos ropa. Todo eso está ocurriendo en este tiempo. ¿Todo por qué? Porque no conocen al verdadero Dios. En cambio nosotros sabemos que Dios quiere llevarnos a su reino como reyes y sacerdotes, para gobernar bajo Cristo. Y para ello necesitamos saber cuáles son los atributos espirituales que Dios nos pide para que seamos dignos de administrar el reino de nuestro Padre en el milenio y más allá. Porque si vamos a ser parte de su gobierno, debemos estar bien preparados para reinar sujetos al mismo gobierno que se va a establecer. Las advertencias de Dios están destinadas por eso para no hacernos sentir bien ahora. Son advertencias que a veces nos molestan, nos exigen o nos sentimos presionados quizá, porque todo lo que estamos haciendo, vamos a disfrutarlo no ahora, sino después. Y mientras el reino está por venir, Dios quiere que nos encontremos bien preparados para servirle y para reinar con Jesucristo. Fíjense lo que estoy diciendo, para servirle y para reinar con Jesucristo. Él nos provee todas las características que necesitamos para controlar nuestra naturaleza humana y nuestros bajos instintos también. En la parábola de las minas, Lucas nos relata que cuando Jesucristo venga a reinar, va a llamar a aquellos siervos a los cuales les había dado dinero. Quiero mencionar aquí que la palabra dinero solamente es una metáfora, porque significa en realidad otra cosa. Pero sigamos con las escrituras. El rey quería saber lo que había negociado cada uno. ¿Qué inversión habían hecho? ¿Cuánto habían hecho crecer ese dinero, simbólicamente hablando, que Dios les había dado? Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Entonces, Lucas capítulo 19, versículos 16 al 20. Versículos 16 al 20. A ver, ¿qué nos dice Lucas? Vino el primero, o sea, acuérdense que Jesucristo, después de recibir su corona, vuelve a la tierra y pide cuentas a aquellos que les había entregado un dinero, simbólicamente hablando. Lucas 19, versículo 16-30. Vino entonces el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Es decir, él había hecho producir un 100%. Se había dedicado a eso. Y él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Fíjense lo que le está diciendo Jesucristo. Sobre lo poco has sido fiel, tendrás autoridad. Yo diría, como rey, sobre 10 ciudades. Las 10 ciudades, por supuesto, son también simbólicas. No sabemos en realidad el significado profundo de esto, porque solo Dios nos va a mostrar cuando Jesucristo venga. Vino otro, versículo 18, diciendo: Señor,
tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Lo que le estaba diciendo, tú también vas a reinar sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Un hombre tímido, temeroso, porque tuvo miedo de ti. Dice, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Quien tiene que sembrar para cegar somos nosotros. La palabra nos hace entender que Dios nos ha dado recursos espirituales con los cuales debemos producir mucho fruto. En el primer caso, uno recibe autoridad para reinar sobre 10 ciudades. En el segundo caso, otro recibió autoridad para reinar sobre 5 ciudades. Y un tercero no produjo nada, porque escondió la mina que Dios le había dado. Y no creció nada, no invirtió nada. Y entonces su Señor le dice a este hombre, en el versículo 23, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, ya tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo el que tiene, se le dará. Mas el que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quitará. Como vemos, la perspectiva de Dios no es como la perspectiva del hombre. Siempre dar al que tiene menos y no dar mucho al que tiene más. Pero en este caso, como se trata de algo muy especial, que tiene que ver con el futuro de todos nosotros, Jesucristo les enseñó este principio. Versículo 27. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, ¿se fijaron? Está hablando de reyes. Traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Dios nos enseña que necesitamos atributos espirituales para reinar bajo Jesús en la tierra. Debemos crecer conforme a su propósito para que nuestro Rey nos entregue naciones para reinar. Porque si nos descuidamos como aquel que tuvo miedo de invertir, fácilmente nuestro destino podría ser la tercera resurrección. Nosotros solo tenemos 2 posibilidades, como bien lo sabemos. ¿Quiénes son los que tienen 2 posibilidades? Los que están bautizados. La primera posibilidad es resucitar en la primera resurrección. Y la segunda posibilidad es resucitar en la tercera. La segunda resurrección no es definitivamente para nosotros. No tenemos entonces una tercera posibilidad, solo hay 2. ¿Cuál vamos a escoger? ¿Cómo vamos a trabajar? Dios nos enseña que necesitamos atributos espirituales para reinar bajo Jesucristo. Debemos crecer conforme a su propósito para que nuestro Rey nos entregue naciones para reinar. La pregunta lógica es, ahora, ¿piensa usted que se está preparando para gobernar como rey? ¿Piensa usted que se está preparando para gobernar como rey? ¿Cuál es su visión de autoridad y de liderazgo? ¿Qué visión tiene usted? ¿Acaso tiene idea de lo que es estar a cargo como un rey en el reino? ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que significa lo que Dios quiere entregarnos? ¿Qué tan preparado piensa que usted está para ser rey? ¿Sabe cómo invertir su mina para tener posibilidad de reinar bajo Jesucristo? ¿Lo sabe? Acuérdense lo que está escrito en Apocalipsis, capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5,
versículo 10. En realidad hay dos pasajes. Sabemos que cuando la Biblia dice o afirma una verdad más de una vez, es porque se trata de algo muy importante. La segunda posibilidad está en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 6. Yo voy a leer Apocalipsis capítulo 5 y versículo 10. Las dos escrituras son prácticamente similares. Dice Apocalipsis 5:10: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuál es nuestro futuro entonces? ¿Cuál es nuestro futuro? Nosotros fuimos creados por Dios desde la eternidad, mucho antes que exista la tierra, porque Él nos estaba destinado a ser reyes para gobernar la tierra, bajo, por supuesto, Jesucristo. No debemos olvidar lo que Jesús prometió a sus hijos fieles, mientras preparaba a sus discípulos para lo que sucederá después de su regreso. ¿Qué es lo que Jesucristo les enseñó? Juan, capítulo 14, Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. ¿Cómo estaba preparando Jesucristo a sus discípulos? Y por ende a nosotros, de lo que sucederá después de su regreso. Juan capítulo 14, versículos 2 al 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Fíjense, en la casa de mi Padre. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué es lo que Jesucristo nos está diciendo? Que cuando Él vuelva, Él nos va a acomodar en su santo templo. Vamos a ser columnas espirituales de ese templo. Vamos a estar en la casa de Dios cuando Jesucristo vuelva, como reyes y sacerdotes, no en otra condición. Por favor, entendamos, nuestra condición solamente es ser reyes y sacerdotes. Repito otra vez Apocalipsis 5:10. Nos has hecho, o sea, Dios ya lo considera como hecho, no como lo que va a ocurrir. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ese es nuestro futuro. Por tanto, debemos enfocarnos muy bien en ese tema. Jesús nos está diciendo que debemos estar bien preparados para ser parte de su gobierno y administradores del reino espiritual. También Pablo le entregó a la iglesia en Corinto una vital información sobre este mismo tema, cuando les llamó la atención por querer pleitear los unos con los otros en los tribunales humanos que eran injustos. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 3. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Esta es una lección para nosotros. Cuando tenemos problemas en la iglesia, no podemos ir a un tribunal, tenemos que resolver nosotros. En este caso tienen que acudir entre ellos mismos, y si no resuelven, acudir al ministro. Y si el ministro no puede, va a acudir a una autoridad superior todavía. Versículo 2: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Quiénes son los que van a juzgar al mundo? Los reyes. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros,
¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Naturalmente los corintios no se daban cuenta el futuro que les esperaba. Nosotros sí. Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuando dice ángeles no está hablando de los ángeles de Dios, que son millones y millones. Está hablando de los ángeles caídos. ¿Y cuánto más las cosas de esta vida? Por supuesto que cada uno de nosotros somos diferentes, eso lo sabemos. No somos igual uno del otro. Pero todos somos vitales para el funcionamiento saludable del cuerpo espiritual, por supuesto. Y para ser dignos también, más adelante, de reinar en la tierra bajo Jesucristo. Veamos lo que Pablo nos dice en su analogía tomada de la Nueva Versión Internacional. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, 1 de Corintios, capítulo 12, poquito más adelante, versículos 24 al 26. 1 de Corintios, capítulo 12, versículos 24 al 26. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, porque es un poco más clara. A veces es necesario leer las versiones que tenemos sobre ciertas escrituras claves para ver cuál de ellas es más clara, para que sea más entendible para nosotros. Dice entonces 1 de Corintios 12, versículos 24 al 26. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce fruto. Si no cae en tierra, y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para vida eterna. Nos está enseñando acá el apóstol Pablo qué es lo que debemos hacer. Versículo 26. Quien quiera servirme, debe seguirme, dice. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo, a quien me sirve, y mi Padre lo honrará. Entonces aquí vemos que hay un principio muy importante. Quien quiera servirme, debe seguirme. Quien quiera servirme, debe seguirme. Mi Padre lo honrará. Estamos hablando de reyes, pero nosotros no somos los reyes humanos. Hay una enorme diferencia entre lo que es un rey humano y lo que es un rey según Dios. El rey humano, como vimos con la historia de Israel, que trajo tanto fracaso, se servía del pueblo, los obligaba a trabajar, los obligaba a sembrar, los obligaba a hacer armamento, etcétera, etcétera. Mientras que el rey del reino vino a servir, no a servirse del pueblo, sino a servir a todos. Ahí está la diferencia entre lo que es un rey humano y lo que es el rey del reino. Por eso dice, quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo a quien me sirva. Mi Padre lo honrará entonces. Les puedo asegurar que el reino de Dios es el mejor lugar que Dios pudo haber creado y establecerá para que seamos sus servidores. Nosotros como reyes vamos a servir, no nos vamos a servir del resto, porque como reyes también vamos a servir a millones de seres humanos cuando resuciten en la segunda resurrección. ¡Qué trabajito tendremos entonces, queridos hermanos! Por ahora, nuestro principal objetivo consiste en estar preparándonos para servir después. Y también ahora mismo debemos aprender a servir como un preámbulo de lo que vamos a hacer en el reino. Si pensamos de esa manera, estaremos entonces afianzando, asegurando nuestro futuro. Claro que Dios nos conoce y sabe lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Pero lo que Él ha planificado para sus escogidos es mucho más de lo que podemos imaginar.
ni idea tenemos la función que vamos a desempeñar como reyes en el reino. Dios pensó tener desde la eternidad hacernos reyes del reino. Él siempre pensó así. Ese fue y sigue siendo uno de los principales objetivos de nuestro Padre. Por eso somos tan importantes para Dios. Hay una razón muy importante. Vamos a ver dos escrituras que nos muestran el futuro que le espera a nuestra descendencia y a nosotros, siempre que nos propongamos a cumplir y hacer la mejor inversión espiritual para alcanzar a ser reyes en el reino. ¿Cuáles son esas dos escrituras? Aquí están. Isaías, capítulo 61, un poco más adelante, Isaías 61, versículo 9. Isaías 61, versículo 9. Fíjense lo que dice. En realidad, todo el capítulo 61 tiene que ver con los reyes, pero en especial este versículo. Dice, y la descendencia de ellos, ¿de quiénes? De los reyes, será conocida entre las naciones. O sea, todas las naciones nos van a conocer. Y sus renuevos, es decir, nuestra descendencia en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito del Eterno. Como reyes del reino, si cumplimos con nuestra función, si hacemos la mejor inversión de nuestra vida, vamos a ser linaje bendito del Eterno. Esa es la primera escritura. Vayamos a la segunda ahora. Apocalipsis. Ya hemos dicho que cuando una escritura se repite más de una vez es porque es algo muy importante. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 9. Estas dos escrituras nos fijan lo que vamos a hacer en el futuro. Apocalipsis 3, versículo 9. Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. ¿De quiénes está hablando? De las iglesias falsas o de las iglesias que dejaron la verdadera iglesia de Dios, la gente que se fue. Los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué dice que no son judíos? Porque no practican lo espiritual del Antiguo Testamento. Lo espiritual del Antiguo Testamento. Sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y conozcan que yo te he amado. ¿Se dan cuenta el futuro que le espera a los reyes que ingresen al reino? Nuestro futuro como reyes del reino es emocionante, hermanos, y extraordinario. Por eso debemos dedicar más de nuestro tiempo pensando en todo lo que esto significa, profundizando las Escrituras, zambulléndonos en ellas, para seguir buscando más sabiduría. Y estas promesas fueron hechas para inspirarnos y para fortalecernos, sobre todo en los momentos difíciles de nuestra vida. A veces nos desanimamos porque tenemos un problema o porque hay una situación inesperada que es negativa. Pero ahí es cuando nosotros nos debemos sobreponer, porque realmente tenemos un futuro emocionante y extraordinario. Como ya lo dije, Dios puso sus ojos en cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, para que reinemos eternamente sobre la tierra. Nuestro reino no va a tener fin, bajo el eterno liderazgo de su Hijo, por supuesto. ¿Será posible que alguno piense defraudar porque le cuesta cumplir los requisitos que Dios nos ha fijado? ¿Será posible que alguno todavía quiera defraudar a Dios? Si defraudamos a Dios, ya sabemos cuál es nuestro futuro. Ya lo dije, ya lo leímos. Cuando uno piensa en los reyes del Antiguo Testamento, casi inmediatamente fija su mente en el rey David, porque el rey David es nuestro mejor ejemplo. Saúl no fue un buen ejemplo,
Al principio sí, pero después fracasó. Salomón lo mismo. Salomón empezó bien, pero terminó mal. Y el resto de los reyes, todos fueron realmente malos. Pocos se salvan de la crítica. 20 reyes en Israel, 19 reyes en Judá. Todos malos. Muy pocos se salvan de la crítica. Aunque sabemos que el mejor ejemplo, por supuesto, de todos los que podemos pensar es Jesucristo. Él es nuestro mejor ejemplo de servicio, de liderazgo y de rey. Porque cuando Él vuelva a la tierra con poder y gran gloria, en lugar de ser servido, para que veamos en qué consiste ser rey, vendrá a darnos un ejemplo a cómo servir, empezando en las bodas del Cordero. ¿Lo digo yo? ¿Es mi teoría? No. Vayamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12 y versículo 37. Lucas capítulo 12 y versículo 37. Dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Cuál es nuestro mejor ejemplo de servicio? Jesucristo. Él inclusive con toda su gloria que vendrá a reinar sobre la tierra, todavía nos va a servir. Nos va a dar un ejemplo más de lo que es el servicio. ¿Acaso Jesucristo no dijo, el que si quiera ser grande, sea vuestro servidor? Aquí se cumple esa escritura. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor. Vemos que hay una diametral oposición entre los reyes humanos que se sirven del pueblo, que viven a costillas del pueblo, en relación al rey, a los reyes del reino, que solamente serán servidores para que Dios nos vaya probando, nos vaya alimentando y estemos preparados también para servir a todas esa multitud de gente que resucitará en la segunda resurrección. Necesitamos pues entonces sabiduría de Dios para meditar en las escrituras que tienen que ver con nuestro maravilloso futuro, claro. Y no solamente de nosotros, sino también de nuestra descendencia, porque eso es lo que hemos leído en Isaías 61:9, que voy a repetir. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos, es decir, su descendencia, en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito del Eterno. Entonces, esto tiene que ver con nuestro futuro y con nuestra descendencia, es decir, con nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todos ellos van a ser seguramente personas físicas, y ahí van a haber matrimonios, van a haber hijos, van a haber familia, y nosotros vamos a estar reinando y viendo nuestra descendencia como reyes en el reino. Ahora pensemos analizar entonces los últimos 7 requisitos que debe tener un rey para actuar conforme al corazón de Dios. Aquí están las lecciones que quiero que todos mantengamos en nuestra mente y en nuestro corazón para aprender, para forjarnos, para no ocultar nuestra mina, sino para invertir, para seguir creciendo como Dios quiere que lo hagamos. Acuérdense que debemos poner en práctica todas estas enseñanzas, porque de nada sirve conocer solamente. Si yo me aprendo de memoria los 7 principios, los 7 requisitos para ser un rey en el reino, ¿de qué me sirve? No me sirve de nada. No me sirve de nada. Tengo que trabajar en cada uno de ellos. Por muy tímido que alguno de nosotros sea, tiene que esforzarse para ello, si realmente quiere entrar al reino. Cuidado que no trabaje, porque en ese caso ya sabemos lo que ocurre con aquel temeroso que ocultó su mina y luego fue lanzado al lago de fuego.
Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estos hermanos. Esto es muy importante, sobre todo ahora que nos estamos acercando a un periodo de fiesta de Dios, las fiestas de Dios. Empecemos entonces por el primer requisito para ser un rey. Primer requisito para ser un rey del reino. Necesitamos actuar con humildad. Necesitamos actuar con humildad. Es decir, que para cumplir el primer requisito, cada uno debe estar dispuesto a perdonar las ofensas de todos. Cuando uno dice, yo te perdono, pero a este no está cumpliendo eso. Aquí estamos llamados a perdonar todas las ofensas, porque Él puso toda su confianza en sus escogidos, claro. Dios ha puesto su confianza en nosotros. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nos redima de nuestras culpas, de nuestros errores, de nuestros pecados. ¿Lo vamos a defraudar? Por supuesto que no. Debemos trabajar con seriedad para no defraudar la confianza que Dios puso en cada uno de sus hijos llamados y escogidos, nosotros. Aprendiendo a someternos a su divina voluntad para sacar mucho provecho espiritual después. Porque Él nos ha llamado para servirle con humildad. ¿Acaso no dice Isaías 61, versículo 2? Pero miraré a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Por supuesto. Proverbios, capítulo 11. Proverbios, capítulo 11, versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Dios no da sabiduría a los soberbios, a los que son carnales. Dios no va a dar sabiduría, más bien se la va a quitar. Mas con los humildes está la sabiduría. Entonces un requisito para ser rey en el reino es precisamente este. Proverbios capítulo 16, un poquito más adelante ahora. Proverbios capítulo 16, versículos 18 y 19. Proverbios capítulo 16 y versículos 18 y 19. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Fíjense, antes del quebrantamiento. Eso tiene mucho que ver con las personas que desobedecen. Es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez del espíritu. O sea, los orgullosos, los soberbios, van a caer. Dios les va a quitar todo. Y el versículo 19 dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. La lección no puede ser más obvia. Necesitamos humildad para ser reyes en el reino. Primera de Pedro, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 6. Por supuesto que ahora Dios tiene muchos candidatos para llevarlos a su santo reino. Nosotros somos candidatos. ¿Cuál es la visión que usted tiene acerca del futuro? ¿Está dispuesto a aceptar el desafío que Dios le plantea? Claro que Dios sabe que todavía no somos perfectos, por supuesto, pero debemos esforzarnos para hacerlo. No se olviden que Dios está dispuesto a perdonarnos siempre. No solamente 70 veces 7, sino siempre. Y cuando nuestro arrepentimiento es genuino, mucho más. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 6, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Por qué fracasó Israel con los hijos descendientes? Primero con el comandante en jefe que tenía Salomón y luego con su hijo.
porque ellos consultaron a los jóvenes, no a los ancianos. En cambio aquí dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, porque ahí hay sabiduría. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La escritura es la misma. Humillaos, versículo 6, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ese es el primer requisito para ser un rey en el reino. Vayamos al segundo requisito para ser rey en el reino. Nuestro servicio debe ser totalmente desinteresado. Nuestro servicio debe ser totalmente desinteresado. Necesitamos servir a todos por igual, sin preferencias, actuando con sabiduría de manera sencilla y honesta. Proverbios capítulo 13, versículo 10. Dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Ciertamente, la soberbia concebirá contienda. Mas con los avisados está la sabiduría. Con los humildes, con los positivos. Santiago 1, versículo 17. Otra escritura importante también. Santiago, capítulo 1 y versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, si contamos con la oportunidad de servir incluso a los más pequeños ahora, es hora de ponernos las pilas y de ponernos a trabajar. No es necesario esperar que el reino venga para actuar. Nuestro servicio solo necesita voluntad y decisión para servir. Todo lo que Dios ha puesto a nuestro alcance, principalmente. Por eso la pregunta del día es, ¿está usted dispuesto a servir a sus hermanos desde ahora? Pienso que ha llegado el tiempo de hacerlo. Porque la noche está avanzada y viene el día, cuando ya nadie se pondrá a trabajar, sino que ahí veremos los resultados de nuestro trabajo. De modo que el segundo requisito para ser rey es que nuestro servicio debe ser por igual para todos. Tercer requisito para ser rey del reino: debemos actuar con valor y con coraje. Debemos actuar con valor y con coraje. El coraje y valor son necesarios cuando nos enfrentamos con algo impensado. Debemos sacar a flote nuestros mejores recursos espirituales que hemos aprendido para complacer a nuestro Padre. Mucha gente piensa que el coraje es atributo de algunos pocos nomás, y que la mayoría no tiene tales atributos. Mientras que aquellos que cuentan con valor y coraje, en lugar de huir y esconderse, más bien se enfrentan decididamente a resolver todos los problemas que se les presenten. El futuro rey debe estar dispuesto a trabajar desde ahora con valor, con decisión, con arrojo, con ánimo, con esfuerzo e ímpetu, mostrando que se encuentra preparado para ingresar en su santo reino. Sin embargo, Dios desecha a personas que fácilmente se rinden o que se incomodan con los demás. A veces una determinación de cualquier índole, sea ministerial o de los hermanos, les molesta. Dice, no, pues ¿cómo a mí me van a hacer esto? Si una persona se incomoda de esa manera, no está siguiendo el camino para ser un rey. Su deseo, el deseo de Dios, es que actuemos con confianza, pensando en nuestro futuro, aceptando las cosas. Debemos poner todo nuestro empeño desde ahora porque buscamos ser columnas espirituales resistentes, fuertes, valerosas y poderosas en el reino de Dios.
David nos dejó un buen ejemplo de valor y coraje cuando enfrentó al gigante Goliat, ¿se acuerdan? Debemos imitar su valor y su confianza, porque también estamos seguros de que Dios nos va a proteger a través de su Santo Espíritu, como lo hizo también con el rey David, con el joven David. David confió en Dios, nosotros debemos confiar también en Él. Zacarías capítulo 4, Zacarías capítulo 4, versículo 6. Hemos dicho que Dios nos va a proteger con su Santo Espíritu. Aquí está la prueba. Zacarías capítulo 4 y versículo 6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra del Eterno a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ahí está. Ha dicho el Eterno de los ejércitos. Ese mismo espíritu a nosotros nos va a proteger siempre. Isaías capítulo 41. Isaías 41. Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Fíjense lo que dice. Isaías dice, pero en realidad está hablando él por boca de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerza. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí está. Tenemos una prueba en el Nuevo Testamento y también otra prueba en el Antiguo Testamento. Así como el rey David puso toda su confianza en Dios, así también Dios quiere que sus futuros reyes actúen de la misma manera. Dios busca baluartes espirituales. Eso es lo que sepan caminar con fe y no por vista. Dios busca baluartes espirituales que sepan caminar por fe, no por vista. Cuarto requisito para ser rey: debemos actuar con misericordia. Necesitamos enfocarnos en la misericordia de Dios para aprender a actuar como Él. Debemos ser compasivos, humanitarios, sensibles, benignos, piadosos e indulgentes con los demás, principalmente con nuestros hermanos. Salmos capítulo 5, Salmos capítulo 5, versículo 7. Dice: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. El rey Salomón también hizo suya esta enseñanza. En Proverbios, capítulo 16, versículo 6, dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Eterno los hombres se apartan del mal. Necesitamos pues imitar a nuestro Rey, hasta en los más pequeños detalles, para no poner en riesgo nuestro maravilloso futuro. Santiago, capítulo 2, Santiago, capítulo 2, y versículo 13, dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vemos entonces que el cuarto requisito para ser rey es que debemos actuar con misericordia. Por supuesto, el rey David contaba con todos estos atributos. La historia de su vida nos muestra que David actuó con sencillez, con humildad y servicio, valor, decisión y misericordia. ¿Se acuerdan que cuando Saúl quiso matarlo,
con la lanza en 2 oportunidades, él reaccionó con misericordia. No tomó venganza, porque él sabía que Saúl era el ungido del Eterno. Respetó, porque él actuaba con misericordia. Y eso debemos hacer también nosotros, hermanos. Quinto requisito para ser rey en el reino: debemos actuar con el corazón de Dios. Debemos actuar con el corazón de Dios. Dios escogió a David porque tenía estos atributos y se condolía de sus siervos y hermanos. Por ejemplo, cuando murió Saúl, junto a su entrañable amigo y hermano casi, Jonatán, David reaccionó de esta manera. Segunda de Samuel, capítulo 1 y versículo 25 al 26. Fíjense cómo reaccionó David, dándonos ejemplo de que él estaba actuando con el corazón de Dios. Dice, David, segunda de Samuel 1, 25 al 26, dice: ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en las alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. David siempre actuaba con el corazón de Dios, siempre se condolía. David siempre actuó de esa manera, desde que fue un humilde pastor de ovejas, mucho antes de subir al trono. Puesto que Dios nos creó para ser reyes en su reino, también debemos imitar a David, aprendiendo más de su sabiduría y de su tierno corazón. Filipenses capítulo 2, dice, versículos 5 al 7. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa en que aferrarse, sino que él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Quién es nuestro mejor ejemplo entonces de tener con buen corazón? Es Dios mismo, es Jesucristo. Sexto requisito para ser rey: siempre debemos actuar con honestidad. Siempre debemos actuar con honestidad. Sabemos que David y su padre Salomón no siempre fueron perfectos, porque ambos cometieron pecados. Pero cuando Dios reveló el pecado de David, lo encontró limpio, porque David reaccionó a tiempo en contra de su pecado que cometió con Betsabé y su esposo Urías. Él hizo inmediatamente las paces con Dios. Su honestidad la vemos en el libro de Salmos, precisamente, que él escribió. Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32, versículo 5. Fíjense cómo actuaba David, cómo escribía. Salmos 32, versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Eterno, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Más adelante, en el capítulo 51 de Salmos, un poquito más adelante, David escribió lo siguiente. Este salmo lo conocemos muy bien, porque es un arrepentimiento genuino que tuvo David. Dice: lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado siempre está delante de mí. Séptimo y último requisito para ser rey del reino: jamás dejemos de ser leales a Dios. Jamás dejemos de ser leales a Dios. Solo necesitamos ver la traición de Satanás para entender lo que significa el valor de la lealtad. La lealtad de David se convirtió en uno de sus más importantes atributos, porque pese a sus tropiezos, él permaneció fiel a Dios durante el resto de su vida.
Y así Él trabajó. Si permanecemos entonces leales a nuestro Padre, también estaremos comprometiendo la lealtad de nuestra familia, de nuestros hijos, porque Dios sabe que los amamos entrañablemente. Para terminar, en conclusión, ¿para qué nos creó Dios y nos apartó del mundo en su iglesia? ¿Para qué nos creó Dios y nos apartó del mundo en su iglesia? Porque su intención es la de convertirnos en reyes en su santo reino. Para ello debemos practicar los 7 requisitos que Dios estableció para reinar con Cristo. Es decir, debemos actuar con humildad, aprendiendo a mantener nuestro servicio desinteresado, luchando valientemente con coraje y decisión, siendo misericordiosos con los demás, trabajando con un corazón como el que tuvo David y manteniendo nuestra honestidad intachable, permaneciendo leales hasta la muerte con nuestro Creador y Padre. Si cumplimos estos atributos espirituales y aceptamos el reto sin desmayar, entonces podremos reinar con Cristo en su venida por toda la eternidad.